Bueno, Griselda, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar acá en Entrevías TV en casa. No, muchas gracias a vos por la invitación, muy contenta de estar acá, así que bueno, no, gracias a vos por este espacio, por este lugar para mi cuenta que estás brindando. Para mí es un placer. Voy a hablar con Griselda Belich de la cuenta Lecturas de Gris. A mí me gusta mucho lo que haces. Estás hace poco con la cuenta, desde el 2019 de octubre. Bueno, estamos ya cerca del año, ¿no? Bueno, primero quería hablar un poquito de tus comienzos. Vos sos profesora en historia y además sos maestra en la secundaria, ¿no? Pero quería preguntarte primero, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? Ya remontándome a tu infancia. Mis primeras lecturas, si tengo que decir, yo leía desde muy chica porque mi mamá es lectora en realidad, y lo que me acuerdo, no me acuerdo el autor porque yo también tuve muchas mudanzas, entonces eso hice que perdiera mucho de mis libros y nuestra biblioteca también ha sido de prestar, y cuando nos mudábamos no volvíamos a ver a esas personas, entonces no perdíamos muchos libros en el camino. Recuerdo una lectura muy particular que mi mamá me compraba, que se llamaba Amy, uno de los protagonistas, que era un extraterrestre, mi amigo el extraterrestre, algo así era. No me acuerdo el autor, no me acuerdo mucho, pero yo me acuerdo que ese fue uno de mis primeros libros. Y después otra de mis primeras lecturas es Vasconcelos, Mi planta de naranja lima. Sí. Y después revistas y todo lo que mi mamá tuviera para leer a medida que iba creciendo, leía de todo. Hasta ahora no me gusta, y de hecho en un momento cuando era más chica me cansó, leía Corín Tellado, que era la autora que aparecía en la revista que se compraba mi mamá. La leía hasta que me cansó porque eran todas las historias para mí muy repetitivas, Ah, muy empezaron a parecido. ser, así que después leía, no sé, las recetas que aparecían en esa revista, toda la revista me la leía, y a veces había cosas que no entendía, pero porque me gustaba mucho leer. Y Y lo también primero que te copiaba. marcó a vos, el primer texto, la primera novela o libro de cuentos que te marcó a vos. El primero, creo que el que más sería Mujercita, ya un poco más grande, ya era adolescente cuando mi mamá nos regaló a todas, porque somos varias hermanas a todas, y Mujercita es una versión, la versión más pequeña. Esa fue como la que como me invitó más a leer y a buscar otras lecturas diferentes de las que yo estaba haciendo hasta ese momento, que era por ahí lo que leía mi mamá. Y ahí empecé, a partir de ese momento, me empecé por ejemplo, a buscar en la biblioteca pública donde vivía, me empecé a animar yo sola, sin que mi mamá nos regale o nos traiga a la casa o leer lo que ella leía, la biblioteca pública. Y después, cuando ingresé a la secundaria, mantuve lo de la biblioteca pública y después lo que había en la biblioteca de mi escuela. Cris, y después, bueno, me imagino que fuiste incorporando más lecturas y en un momento decidiste estudiar para profesora. Sí, ahí hubo como, tenía ciertas dudas de la carrera. También siempre estuvo letras, el profesorado de letras o el profesorado de historia, eran esas dos. Eh, y me orienté, justo el otro día hablaba con una chica que acabo de conocer también por Instagram, que tiene una cuenta. Hablaba de que a mí mi temor siempre con las letras fue gramática, porque a mí en el colegio siempre me fue mal con esa parte de análisis de oraciones, todo eso. Era tan difícil para mí como las matemáticas, que era como la parte que no me gustaba. Sí me gustaba mucho leer. En la secundaria nunca me dieron algo que a mí me gustara leer. Yo encontraba mis lecturas por otro lado ya en esa época, y me decidí por historia porque yo dije, bueno, en historia voy a leer, ya sé que voy a leer, y me gusta mucho leer, y me gusta también y me interesa la historia. Entonces dije, bueno, quizás en otro momento, cuando esté, qué sé yo, más con el tema de las lecturas, más, no sé, yo pensaba que era algo muy difícil. Yo era mucho más chica y uno también se pone eso, no, esto no es Claro. para mí porque es difícil, yo no lo voy a poder hacer. Entonces en esa época dije, bueno, voy a hacer historia, y después, si en algún momento puedo, dejé pendiente letras. Y después, bueno, ¿cómo nace la cuenta Lecturas de Gris? La cuenta de Instagram, que, bueno, vuelvo a recomendar, es muy buena. Y, bueno, estás hace poco. El primer posteo es de el 26 de octubre de 2019. Y contando, porque en realidad ahí no reseñaste, contando, yo lo tengo que anotado, contando, bueno, que empezabas a leer el libro Rota se camina igual, de Lorena Pronsky. Bueno, desde ese momento hasta ahora ya hubo un recorrido, de a poco se van sumando seguidores. ¿Cómo surge la idea de este espacio de difusión, ¿no? De tus lecturas?
En primer lugar, yo no tenía conocimiento, no sabía absolutamente nada acerca de este mundo del Bookstagram o de cuentas que reseñaran libros, no sabía absolutamente nada. Tengo una compañera, una amiga del trabajo, que ella es profesora de lengua y literatura, y ella por ahí siempre intercambiábamos opiniones, ¿no? Yo hice esto en el aula, yo hice aquello, y también lecturas, porque a las dos nos gustaba leer, nos gusta leer. Entonces ella primero me contaba, bueno, yo hice que hagan un... ella primero me empezó a hablar de los booktubers, que son los de De YouTube, YouTube, sí. y a mí me pareció, los empecé a chusmear, a mirar y me gustaban. Y después, en realidad, el objetivo de la cuenta era, no tanto me parece compartir mis lecturas, sino encontrar qué más leer, porque me pasaba eso que a veces cuando iba a comprar, me sentía también muy orientada por lo más comercial, que es por ahí lo que se encuentra, ¿no? En las librerías, lo que más se vende. También recomendaciones de esta amiga que te cuento, pero el objetivo en realidad era ver qué pasaba en este mundo, ¿no? de la lectura, y también porque a mí me gusta mucho otra conexión que yo hice más adelante cuando estaba estudiando historia y sentía que era muy denso todo el material teórico de historia, empecé a participar en un club de lectura en la ciudad donde vivía. Entonces a mí en realidad lo que yo buscaba era compartir también lecturas, encontrar nuevas lecturas y buscar un lugar, así como ese club, el primer club al que participé, que me fascinó, y poder encontrar ese espacio, ¿no? De compartir y no de hacer la lectura en solitario como venía haciendo, y también para leer más, porque me pasaba eso, que tenía periodos en que pasaban meses sin que yo leyera, y es algo que disfruto, no me hacía el tiempo en realidad, como muchas veces nos pasa con las cosas que nos gustan. Y es muy bueno esto que decís, porque que lo que decís que por ahí buscabas salir de, digamos, los libros más comerciales, porque en la comunidad y bueno, ingresando un poquito más y viendo cuentas, ¿no? Tenés muy variado, o sea, tenés cuentas que apuntan a lo clásico, cuentas que apuntan a lo, tiene más, hasta en inglés tenés, ¿no? Pero también tenés desde los comerciales, lo que van mechando, es muy interesante esto. Eh, Hablando un poquito de cómo se va dando tu recorrido, al principio, como te decía, arrancaste hablando de que vas a leer tal libro, ibas a leer en ese momento, y bueno, y después fuiste involucrándote más en ya ponerte a reseñar. ¿Cómo es el proceso tuyo antes de subir un posteo? Al principio eso de reseñar me daba como mucho miedo, sentía, sobre todo porque yo leo mucho contemporáneo, ¿no? Autores y autoras que están vivos, la mayoría. Entonces, yo sé que que es toda opinión de todo lector o lectora, más allá de la formación que pueda tener, creo que siempre es muy subjetiva y está atravesada no por lo que uno es, por todo lo que uno, por todo lo que uno tiene, ¿no? Como lector, de su pasado, de lo que lee ahora, de su educación en el sentido amplio, no solamente académica, ¿no? Donde uno aprende diferentes cosas. Entonces tenía como ese cierto temor de decir lo que a mí me había parecido el libro y lo que yo opinaba del libro o cómo yo lo sintetizaba, porque también es difícil hacer una síntesis de una obra y remarcar o resaltar qué es lo fundamental o lo más importante. Pero me animé, me acuerdo que una de las reseñas, una de las primeras reseñas, o de la que más recuerdo, fue comentando Come Tierra de Dolores Reyes, que es la primera novela, una novela fabulosa de esta autora, y que ella le dio me gusta y además me comentó algo. Y yo cuando me pasó eso me sentí obviamente muy contenta, un poco más segura con mi trabajo y me animé un poco a ir como variando, no solamente intentando reseñar o hacer una breve síntesis, porque hacer una reseña me parece que es mucho más complejo, Bueno, y Dolores empecé, Reyes es muy generosa, y bueno, y el libro Come Tierra fue un éxito. sí, tiene segunda parte. Yo estoy creo que vi una entrevista de ella y se le podían hacer algunas preguntas, o no sé si a ella le hicieron la pregunta y sí, está en la segunda parte de un libro que es maravilloso, mágico en realidad. Y bueno, ahí fue como, bueno, ahí dijiste, bueno, es como que es una motivación, ¿no? Cuando haces esa reseña, te pone me gusta, te comenta, es como, bueno, decir, bueno, voy por acá, digamos, este es el camino. Sí, sí, eso un poco también, y a una le da ánimos, qué sé yo. Yo siempre lo hago, además, desde mi lugar solamente de lectora. Yo no tengo una formación como de crítica literaria, ni sé mucho sobre eso, entonces
siempre trato de hacerlo desde un lugar de respeto, y también lo que decidí es solamente reseñar aquellos libros que por algún motivo a mí me resultan interesantes o que yo considero, pero desde mi punto de vista personal, ¿no? Que es interesante recomendar o que es interesante decir, bueno, hay que leer esto por Claro. tal motivo. Entonces, hago un poco eso, ¿no? Y siempre intentando ser respetuosa con el autor o la autora, que escribir es un laburo que demanda mucho tiempo, se Igual vos pone mucho siempre el cuerpo. reseñás libros que a vos te gustan. Sí, libros que me gustan, sí. Gris, bueno, en este proceso, ¿no? De ir mejorando con la cuenta en cuanto a cantidad de seguidores, a reseñas, ¿estás recibiendo material de alguna editorial? ¿Te gustaría? No, no he recibido, no sé, no soy muy ni de ofrecer, ni porque yo sé que hay otras, por ahí muchas cuentas, no me animo, me da como una especie así de cierto temor. Hay un tema que Así que no, por ahí lo hace un poquito más complicado, que vos vivís en San Patricio del Chañar, en la provincia de Neuquén. Por ahí es más difícil el tema de la llegada de materiales, ¿no? sí, es lejos. No hay librería, por ejemplo, en la ciudad donde vivo. Nosotros, es ciudad ya según la cantidad de habitantes, pero nosotros seguimos diciendo pueblo, es una ciudad pequeñita para que te des una dimensión. Hay un solo semáforo y 2 escuelas secundarias. Así que así de pequeña es la ciudad Yo donde para vivo. conseguir libros, ¿cómo haces? O sea, ¿vas a Capital o cómo? ¿Cómo haces? Sí, antes de todo el tema de la pandemia, siempre viajaba a Neuquén bastante, compraba allá un poco. eh, Primero compraba en una librería que se llama Abrimundos, que era una librería independiente, y ahora se llama Mala Palabra, Casa Librera, que también están en Instagram. Y después, bueno, lo que no conseguía, bueno, trataba de ir a buscar, bueno, otras librerías más grandes, bueno, que son como un poco más comerciales, y nunca me había animado por el tema también del tema del correo, de si va a llegar bien, ese temor que hay cuando la ciudad es chiquita, Ya porque no también queda cuando otra, empecé ¿no? había problemas con nuestro código postal, pero ahora casi todo, la mayoría lo pido online. O sea, se lo pedís a esa librería. No esa, ahora estoy, porque ahora te comento un poco en lo que estoy ahora. Estamos con un proyecto de taller de lectura con otra cuenta que De las conocí. malas, ¿no? Ahora. Sí, el que leímos, sí, ya pasó, el encuentro fue este sábado el segundo y el anterior el sábado anterior. Entonces ahora le estoy comprando a una librería independiente también de Buenos Aires, que es Librera Obrera, que la súper recomiendo. Tiene libros usados, libros nuevos, y ahora le estoy comprando a ella, que también en conexión con Mar, que es la otra cuenta de La Vieja del Humo, que también recomiendo un montón, es una cuenta muy linda, que yo de hecho por eso le ofrecí, yo me animé a escribirle, ahí fue la primera vez que me animé como a proponer algo, me animé a escribirle a ella porque me gusta mucho su cuenta para que hagamos un club, un taller de lectura, una lectura conjunta, y bueno, ella fue la que generó el nexo con la librería, con Librera Obrera. O sea, Marisol Plaini. Sí, ella. Recomiendo mucho su cuenta, es muy linda. Ella es profe de lengua y literatura. ¿Cómo es su cuenta? Ya que estamos Se llama La Vieja de Lengua. la vieja de lengua. Vos con ella estás Sí. dando un club de lectura y ahora, ¿cuál es el próximo texto que van a tocar? ¿Qué libro? Tenemos, tenemos 2 pequeños proyectos hasta ahora, diferenciamos el taller de lectura, que por ahí nosotros le damos más un marco teórico, más un análisis teórico desde la historia, yo, y ella desde la lengua y la literatura, como intentamos hacer un análisis un poco más crítico. Y ahora comenzamos, el siguiente taller es recién en diciembre, porque nos lleva tiempo poder leer el libro, analizarlo desde el lugar que nosotros, que cada una propone, yo de la historia y ella de la lengua y la literatura. El siguiente encuentro es en diciembre y vamos a leer Las aventuras de la China Iron, de Sí. Cabezón Cámara. Pero ahora estamos también con otro proyecto que lo diferenciamos por este motivo, por el análisis que nosotras proponemos hacer. Ahora proponemos para noviembre un club de lectura, y el club de lectura va a ser un momento más distendido. Nosotros lo proponemos como juntarnos a charlar del libro, no tanto análisis, sino más desde el lugar subjetivo de cada lector. Otro libro, no ese. No, y para el club de lectura tenemos clásicos. Lo que optamos es seleccionar clásicos, y el primer clásico que elegimos es El retrato de Dorian Gray. Ah, bien. Muy buen libro.
Pero eso ya es más, más informal, digamos, es una charla. El Claro, otro es como más teórico, más ordenado, con las dos profes, digamos, analizando, ¿no? sí, y el otro espacio lo pensamos también para comentar desde una manera más desestructurada, más libre, si se quiere, la lectura, compartir impresiones que tienen que ver más con lo que nos parece la lectura que por ahí con otro, con un análisis diferente. Cris, para el que quiere o quiera anotarse en alguno de estos clubes, ¿cómo tienen que hacer? ¿Contactarse con vos, por ejemplo? ¿Tiene un Sí, costo? ¿Cómo es? el club de lectura es completamente gratuito porque al solamente juntarnos a charlar, a hablar, decidimos que sea gratuito. Nos pueden escribir a cualquiera de las dos por el Instagram, nos mandan un mensaje directo a cualquiera de las dos y particularmente lo que decidimos también que sean cupos limitados, a pesar de que es gratuito, porque nos interesa que todos los que quieran participar puedan decir algo, que tengamos Claro, espacio todos o todas para hablar, no que alguien claro. se quede ahí con porque por ahí es 1 hora y media, 2 horas, que nadie se quede con ganas de decir algo del libro. Y el otro, el taller de lectura, sí tiene un costo que es de 300 pesos y sumado a eso, bueno, Librera Obrera ofrece un descuento del 10% a quienes se anotan al taller de lectura. Por ejemplo, para comprar ahora las aventuras de la China Iron, con Librera Obrera, quien se anote va a tener un 10% de descuento en el libro ese. Está bueno que lo tengan en cuenta, es librera.obrera, que es el Instagram. Sí, sí, Eh, sí. que está bueno que, bueno, si quieren pueden contactarse ahí. Me gustaría, ¿tenés algo separado ahí para leer? ¿Puede ser? Sí, elegí en primer lugar a Liliana Bodoc, que es una autora que me gusta muchísimo. Perfecto, sí, sí. Eh, Voy a leer uno de los últimos libros que leí de ella, es un libro de cuentos, Amigos por el Viento se llama. Sí, lo leí hace poco. Bueno, empiezo. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas, y lo peor es que nadie sabe si, alguna vez, regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca, sacudiéndose al sol, mientras mamá cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Muy bueno, muy bueno. Es un muy buen libro. Yo lo leí hace poco, también hablando con una chica que hace reseñas, con Agus, que ella leyó el principio, y me atrapó. Bueno, yo leía a Liliana Bodoc en la saga Los Confines, ¿no? Pero no había leído este libro y es buenísimo, es buenísimo. Ya como arranca, ¿no? Sí, sí, ese inicio es muy... También había pensado el otro, el de la saga de los confines, que es un inicio también muy, es un comienzo muy, Sí. no sé, muy mágico, muy bonito, pero elegí este que es uno de los últimos que leí y que también me gusta mucho. ¿Leíste algo más de Liliana Bodoc, más allá de la saga, que tenga que ver con algo infantil juvenil? Leí Elisa, la rosa inesperada, que también recomiendo mucho, es una novela muy... Todo lo que escribe Liliana Bodoc es muy conmovedor, siempre tiene historias de personajes que se salen por fuera de lo que son los personajes más que aparecen en los libros, serían personajes que, que están dentro de los márgenes, ¿no? En un barrio, bueno, justamente Elisa vive en una villa. También leí Presagio de Carnaval, que me gustó mucho también con personajes así, como de ese estilo que a ella le gusta narrar ese tipo de historias. El último que leí es El rastro de la canela, que también me gustó mucho. Está dentro de un contexto histórico que en su momento a mí me resultaba muy conflictivo poder estudiar, que es la Revolución de Mayo, historia argentina, ¿no? Pero también es una novela corta y muy linda, muy conmovedora. Y otro más leí, pero, El espejo africano. Esos por ahora son los que leí de Bodoc Bueno, varios, muy buenos. Bueno, algunos y no lo he leído, así que los tendré en cuenta. ¿Tenés algún fragmento más? ¿Separaste algo más? sí, separé algo más, que estos de Juan Solá,
Otro escritor que también me gusta mucho, que yo lo que encuentro que tienen en común con Liliana Bodoc es que los dos escriben, y cuando escriben su escritura nos conmueve un montón. Así que bueno, elegí también algo de su última novela, que es Galaxia, que terminé de leer hace poco, y justo hoy compartí una publicación sobre, iba a ser una reseña o una especie de recomendación solamente de Galaxia, pero descubrí que toda su obra está conectada, o sea, libros anteriores están conectados, entonces dije, bueno, tengo que hablar en general de todo lo que leí, así que bueno, no hice solamente una recomendación de Galaxia, sino también de Nieri, de La Chaco y de Épica Urbana. Bárbaro, perfecto. Eh, bueno, empiezo. Dale. Entre los papeles, guardados primorosamente en una cajita de bombones brasileros, Sarita encontró la única correspondencia sin abrir. En el sobre decía mi nombre, Ximena. Sin embargo, esa carta estaba dirigida a otra, o en todo caso, a la parte de mí que nunca fue buena lidiando con las ausencias. Sarita era solemne con la correspondencia, lo fue toda la vida. Todo lo leía y todo lo respondía. Escribir ficción la ayudaba a conservar la verdad. Anotar locura la ayudaba a conservar la cordura, que no es otra cosa que un contrato entre la fantasía y la obediencia. ¿Y esto? Me puse la bombilla en los labios para demorar la respuesta. La historia de Galaxia es complicada, le expliqué. Ella agarró el sobre y leyó mi nombre en voz alta. Ximena, todas las historias son complicadas. Me resulta un poco agobiante intentar explicar lo que me pasaba con Galaxia. No sé cómo se dice cuando se quiere, con la cautela de la distancia. Eso de no atreverse jamás a pensarse suficiente para que los ojos de quienes amamos se depositen sobre la propia existencia. Me gusta pensar que fuimos lo que pudimos, y que eso es suficiente para que cualquiera que conozca nuestra historia piense que es cierta, que todas las formas del amor son posibles, aunque algunas tengan mala prensa. Muy bueno. ¿Eh? ¿Qué frase? Fuimos lo que pudimos. Terrible. Muy, muy bueno, muy bueno. Galaxia de Juan Solá. Sí. Quería preguntarte, bueno, hablando un poquito de la cuenta, ¿qué proyectos tenés? Más allá de estos clubes de lectura, si tenés algún proyecto o algo, alguna sección nueva que vamos a ver pronto. Sí, justamente hay una sección que en realidad está como creciendo de a poquito, desarrollándose, que yo también la hice como con una especie de temor, que era empezar a hablar un poco de historia, que también me gusta, es algo que me gusta mucho leer. Y empezó primero como Historia para qué, y entrevisté a unos compañeros del trabajo, a mi compañero, que él también es profe de historia, y a un profe de la facultad, y ellos me respondieron la pregunta ¿por qué leer historia? Entonces empecé compartiendo eso solamente. Pero ahora quiero como darle un poco de crecimiento más a esa sección, porque ha tenido como una buena respuesta por parte de mis seguidores, entonces me interesa empezar a crear o ampliar la sección, no solamente de hablar de historia para qué o por qué leer historia, sino incorporar otras pequeñas secciones hablando también de historia. Lo primero que voy a hacer ahora en unos días más es recomendar algunos libros, que son todos también muy diferentes, porque también cuando leo historia me pasa eso. Hay uno que tiene, por ejemplo, perspectiva ambiental y otro sobre la historia del feminismo en Argentina. Entonces, también por ahí a veces cuando leo historia, leo un poquito de todo, no tengo algo en particular. Y está bueno esto Eso que por ahí. decís de regirte también, bueno, los seguidores de la cuenta empiezan a engancharse con tal tema, bueno, porque a veces también, ¿no? Los seguidores son una medida de qué funciona para la cuenta o no. Uno puede hacer las cosas por gusto, porque obviamente lo de historia a vos te encanta o te gusta mucho, pero bueno, también está bueno mostrar y si encima tenés buena repercusión del otro lado, es muy interesante, ¿no? Sí, sí, eso por ahí también estuve viendo y que creo que también otra decisión que estoy empezando a tomar es también, más allá de sí ver cuál es la respuesta de los seguidores, también hacer lo que a mí me gusta, más allá de Sí, por ahí sí. si tiene una respuesta más positiva o no No, por tanto. eso digo, está bueno eso de la combinación, porque encima si te gusta y encima tiene buena repercusión, es un incentivo más. Sí, así ayuda, una respuesta positiva o un comentario siempre ayuda y te hace sentir mejor y te hace sentir, bueno, que lo que estás haciendo tiene algo de bueno. Y después, por otro lado, estoy leyendo la biografía de Frida Kahlo, La belleza terrible,
que no me sale el nombre del autor, creo que es Gerard de Cortans, no Hay me sale. tantas biografías, ¿no? De Sí, Frida Kahlo. hay un montón. Y ya me está gustando mucho porque tiene un contexto histórico muy bueno. El autor está, aparte de hablar de la vida de Frida, hace eso. Entonces estoy pensando algo también relacionado con este libro que estoy leyendo ahora. Se me están ocurriendo también unas nuevas ideas para secciones diferentes, más allá de reseñas o de recomendaciones. Gris, bueno, quiero aclarar que estoy hablando, o comentar nuevamente, que estoy hablando con Griselda Belich de la cuenta de Instagram Lecturas de Gris. La recomiendo mucho. Eh, bueno, arrancó en octubre del año pasado, así que en poco tiempo hay que celebrar un año, Gris. Quería, bueno, hablar, que me cuentes un poquito de, dentro de la comunidad, ¿qué cuentas recomendás? Más allá de las que ya recomendaste, si tenés alguna más para recomendar. Sí, una de las primeras que yo conocí es la de Luciana, que se llama Librosofía Oc. Me encanta cómo reseña, cómo habla ella de los libros que lee. También me gustan mucho sus fotos, sus fotografías son muy lindas, muy creativas. Tiene en espacios, además ahora en este momento que estamos por ahí todos muy aislados o encerrados, comparte fotos con muchas plantas o en el exterior y eso es muy lindo. Esa cuenta me gusta mucho. Después también otra que me gusta mucho es Somos Historias Blog, que también la entrevistaste, que vi que la entrevistaste y ahí empecé a ver qué pasaba acá en Entrevidas TV. Bueno, y ya las que ya mencioné, La Vieja de Lengua, bueno, Librera Obrera, que me parece un momento importante por ahí para apoyar y para acompañar librerías independientes. Y a ver, déjame, hay muchas, hay cuentas muy lindas. Después, Pasemos Páginas también es una cuenta muy linda. Pasemos Páginas, hace lecturas conjuntas, por ejemplo, con Librosofía, que también es una propuesta muy interesante para leer acompañado o acompañada. Aparte de un club o de un taller, también son buenas propuestas. Pero hay muchas cuentas, ahora no se me ocurre ninguna otra, pero hay varias cuentas que lo que a mí me gusta, yo al principio seguía como cuentas más afines, que se parezcan más a mis intereses literarios, y después me empecé a dar cuenta lo interesante por ahí que es leer recomendaciones o encontrar libros otros que uno quizás no Claro. se animaría a leer. Claro, está bueno, está bueno. Por eso me pareció muy interesante lo que dijiste al principio, que nada, al principio vos querías buscar opciones al libro de moda cuando ibas a la librería o al entorno que por ahí lees ciertos libros. Está bueno salir un poco, correrse, porque por ahí te encontrás con libros en base a reseñas o a comentarios que son interesantes. Por último, Gris, quería preguntarte, bueno, si me querías recomendar 2 o 3 libros que hayas leído este año, que te hayan gustado mucho, más allá de lo que leíste ahora, ¿no? Bueno, recomiendo mucho, que es, bueno, es el primer libro que elegimos, por algo lo elegimos con Mar, Las Malas de Camila Sosa Villada, lo recomiendo, un libro maravilloso. También, bueno, vuelvo a mencionar de nuevo a Dolores Reyes, porque ese libro lo leí, Come tierra. sí, lo leí este año y es un libro muy, muy, bueno, muy interesante. Eh, y por último, otro más que haya leído, que me haya parecido, bueno, todas van a ser autoras argentinas, porque estoy como en mi periodo de Dale. descubrimiento, y esto es gracias a Instagram, en realidad, a las cuentas que empecé a seguir. Mariana Enríquez, recomiendo leer a Mariana Enríquez, aunque hay como una especie, ¿no? Hay algunos que la aman y otros como que ya no la quieren leer, porque por todo lo que genera, ¿no? Con ella, con su escritura. Yo recomiendo Nuestra Parte de Noche, que es el libro más largo que tiene, pero es un libro increíble Y con también. el que ganó el premio Ralde. Sí, Bueno, sí, eso recomiendo. sí, esos tres recomiendo yo, por ejemplo, a Mariana Enríquez, no creo que la hubiera leído o que la hubiese leído por mi cuenta si no hubiese sabido o si no hubiese leído las reseñas y las cosas que leí por acá por Instagram. Así Bueno, la son las descubrí. cosas que tiene la comunidad, ¿no? Que de Sí. repente hay tantas cuentas que por ahí llegás a una reseña que te atrapa. Eh, Gris, bueno, ya estamos terminando y quería nuevamente, bueno, Griselda Belich de la cuenta Lecturas de Gris, me gusta mucho tu cuenta, te agradezco muchísimo, me encantó hablar con vos y bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias por estar en este espacio. No, muchísimas gracias a vos por la invitación, la pasé muy lindo. Así que bueno, nada más que agradecer por este espacio y bueno, y por las entrevistas. También miré otras entrevistas cuando descubrí que era y me gustó mucho también esta idea, ¿no? De entrevistar, porque vi que también entrevistas autores, ¿no? Muy, Sí, muy lindo tu trabajo, así que muchas gracias de nuevo. muchas gracias a vos y bueno, seguimos en contacto. Un beso grande.
Saludos. Chao, chao. Hasta luego.